Filosofía de la mente, por William Bestell. 18. 4. Estrategias filosóficas para explicar la intencionalidad. 4.1. Introducción. En el capítulo 3 he discutido varias concepciones de lo que es la intencionalidad y de cómo se piensa que señala una distinción entre fenómenos mentales y no mentales. Vimos cómo algunos filósofos, como Brentano, contemplaban la intencionalidad como algo que creaba un hiato entre los fenómenos mentales y los no mentales, que prohibía el desarrollo de una ciencia de los fenómenos mentales comparable a la ciencia de los fenómenos puramente físicos. Vimos también cómo otros filósofos, como Quine, rechazaban la realidad de los fenómenos intencionales y proponían que la psicología no se centrase en absoluto en los fenómenos mentales, sino estrictamente en la conducta de los humanos y de otros organismos. La mayor parte de los científicos cognitivos encuentra ambas posiciones inadecuadas. En este capítulo describo algunas otras posiciones filosóficas que consideran que la intencionalidad es un rasgo real de los fenómenos mentales, pero que intentan explicar cómo una ciencia que forme un continuo con las ciencias físicas puede dar cuenta de la intencionalidad. 4.2. La teoría computacional de la mente. Computacionalismo de élite. El primer enfoque que considero contempla el armazón de la actitud proposicional que usamos para describir los estados mentales de las personas como la base para una explicación científica de cómo opera de hecho la mente. En lugar de repudiar las proposiciones, este enfoque las trata como estructuras de la mente que sirven como el contenido de las actitudes mentales de una persona. El interés contemporáneo en este punto de vista ha sido inspirado por el desarrollo de los computadores. De acuerdo con una interpretación, puede pensarse en las proposiciones como símbolos en un computador digital moderno y en las actitudes hacia esas proposiciones como los modos en los que las configuraciones de esos símbolos se almacenan en la memoria del computador. Por ejemplo, almacenar el símbolo o símbolos correspondientes a la proposición de que está lloviendo en el cajón de creencia constituiría la actitud proposicional de creer que está lloviendo. Este enfoque se extiende de las computadoras a los humanos, tratando a la mente como un computador que procesa símbolos en el que los símbolos se almacenan y se manipulan. Jerry Fodor, 1980, se refirió a este punto de vista como la teoría computacional de la mente, mientras que Daniel Dennett, 1986, la ha denominado computacionalismo de élite. Fodor ha sido el principal proponente contemporáneo de la teoría computacional de la mente, cuya afirmación principal es que la psicología se ocupa de la estructura formal de los símbolos de la mente y del modo en que se manipulan, puesto que los símbolos asumen el papel de proposiciones en el discurso de actitudes preposicionales y, de este modo, sirven para representar los fenómenos sobre los que uno está pensando. Se denominan comúnmente representaciones mentales. Fodor propuso que la mente poseía un conjunto de reglas que determinaban qué oraciones se realizan con esas representaciones. Esas reglas corresponden a los modos de inferencia que atribuimos a la gente en el discurso de actitudes proposicionales. Así, mientras que nosotros describiríamos a alguien como infiriendo la proposición "la comida campestre ha sido suspendida", a partir de la proposición "está lloviendo", la teoría computacional postula manipulaciones formales de símbolos representacionales. Por ejemplo, moverlos dentro de diversos registros. Dado los papeles que desempeñan las reglas y las representaciones en tales explicaciones computacionales, a esas explicaciones se hace referencia algunas veces como explicaciones de reglas y representaciones. Fodor habló de esas representaciones mentales como constituyendo un lenguaje del pensamiento. Añadió que la psicología solo puede explicar la conducta humana si supone que los humanos razonan utilizando tal lenguaje interno. Para defender esta afirmación, Fodor señaló tres géneros de fenómenos:
El primero era la conducta racional. Cualquier explicación de la conducta racional debe tener en cuenta el que los organismos consideren las consecuencias de las acciones que están contemplando. Esto exige que los agentes tengan medios para representar sus conductas a sí mismos. De hecho, medios para representar sus conductas en tanto que teniendo ciertas propiedades y no teniendo otras. 1975, página 30. Por ejemplo, solo si me represento a mí mismo que una consecuencia de no pagar mis impuestos es que iré a la cárcel, seré capaz de tomar en consideración esta consecuencia a la hora de decidir si pago mis impuestos. El segundo fenómeno que Fodor consideró fue el concepto de aprendizaje. Fodor argumentó que solo podríamos aprender un nuevo concepto proponiendo una hipótesis sobre lo que el concepto podría significar y probando seguidamente su adecuación. Por ejemplo, aprendemos el concepto coche, haciendo la hipótesis de que se refiere a los objetos que cumplen ciertas especificaciones y a continuación probando si de hecho todos los objetos que cumplen esas especificaciones se cuentan como coches. Esto exige que poseamos de antemano un medio lingüístico en el que podamos enunciar tales hipótesis. Ver Churchland, 1986, página 389, para una refutación. El último fenómeno que Fodor señaló fue la percepción. De acuerdo con la tradición empirista, consideró la percepción como una actividad de resolución de problemas en la que el perceptor tenía que determinar lo que él o ella estaba viendo sobre la base de inputs sensoriales limitados. La percepción, al igual que el aprendizaje de conceptos, exige que el perceptor compruebe hipótesis. Tenemos que avanzar una hipótesis sobre lo que estamos viendo. Por ejemplo, que esto es un perro, antes de que podamos evaluar la evidencia a favor o en contra de la hipótesis. Todos esos argumentos señalan, de acuerdo con Fodor, hacia la conclusión de que los agentes cognitivos tienen un sistema similar al lenguaje en el que llevar a cabo las actividades cognitivas. Un lenguaje natural ordinario como el castellano podría parecer un candidato para hacer este sistema de lenguaje, pero Fodor mantuvo que no sería satisfactorio. En su lugar propuso que el lenguaje del pensamiento es un lenguaje interno, innato, que denominó mentales. Fodor ha ofrecido toda una serie de argumentos distintos a favor de mentales. En su lugar propuso que el lenguaje del pensamiento es un lenguaje interno, innato, que denominó mentales. Fodor ha ofrecido toda una serie de argumentos distintos a favor del mentales. En primer lugar, los organismos que carecen de un lenguaje natural pueden, con todo, realizar muchas de las actividades cognitivas que se acaban de describir. Por lo menos, debe suponerse que tienen un lenguaje interno para manipular representaciones. Patricia Churchland, 1978, respondió que esto reduce al absurdo la posición de Fodor. En segundo lugar, el aprender un lenguaje exige un proceso de formación y puesta a prueba de hipótesis. Por lo menos, las hipótesis iniciales sobre el lenguaje natural no pueden representarse ellas mismas en el todavía no conocido lenguaje natural, y de este modo tienen que representarse en un lenguaje más básico. Fodor contempló el proceso de pensar usando el lenguaje del pensamiento como algo que incluye solamente procesamiento sintáctico. La mente manipula símbolos sin consideración alguna hacia lo que se representa en esos símbolos. Esto lleva a Fodor a abrazar un punto de vista que Putnam llamó solipsismo metodológico. El punto de vista de que, desde la perspectiva de la psicología mentalista, lo que está en el mundo no importa. Para Putnam, el solipsismo metodológico revelaba la incompatibilidad de la psicología de las actitudes preposicionales y los enfoques computacionales de la psicología. Para mostrar esta incompatibilidad, cuenta una historieta de ciencia ficción sobre un mundo posible, la Tierra Gemela, que es exactamente igual a nuestro planeta excepto en una cosa. En lugar de agua, tienen otra sustancia, XYZ,
que se comporta igual que el agua y es indistinguible de ella. En la Tierra gemela, cada uno de nosotros tiene un duplicado, un doppelganger, que es idéntico a nosotros en todos los aspectos, excepto en lo que él o ella tienen moléculas de XYZ en todas las partes donde nosotros tenemos moléculas de H2O. Puesto que somos iguales en todos los aspectos, se sigue que mi doppelganger y yo tenemos que tener los mismos estados psicológicos. En particular, ambos afirmamos la oración, estoy bebiendo agua, a pesar del hecho de que mi doppelganger y yo estemos en el mismo estado psicológico. Con todo, queremos decir cosas diferentes mediante esas palabras. Mi enunciado es sobre H2O, mientras que el de mi doppelganger es sobre XYZ. La moraleja que Putnam extrae de esta historieta es que los significados no están en la cabeza. Lo que determina el referente de mi término agua no depende solamente de mí, solamente de mi estado psicológico, sino también de las cosas con las que yo estoy conectado casualmente, con las que yo estoy conectado causalmente, puesto que una de las funciones clásicas de las proposiciones era proporcionar el significado de las oraciones y determinar sus extensiones. Putnam afirma que las representaciones que se considera que están en la cabeza por parte de la explicación computacional de la psicología no son lo mismo que las proposiciones de la psicología de las actitudes preposicionales. Ver Burge, 1979-1982, Stitch, 1978-1983, para argumentos relacionados. Para Putnam, los enfoques computacionales de la psicología son solipsistas en la medida en que no pueden habérselas con ese aspecto del significado que depende del mundo. Putnam consideró esto como una desventaja, pero Fodor, 1980, extrajo una moraleja distinta. El enfoque apropiado para la psicología es, de acuerdo con Fodor, emplear las mismas proposiciones que figuran en la psicología de las actitudes preposicionales para desarrollar una explicación de lo que sucede en la mente. Si algo del significado de esas proposiciones se pierde al tratarlas como estructuras en la cabeza, entonces la psicología debe conformarse con las estructuras sintácticas que podrían estar en la cabeza. En defensa de este punto de vista, él afirma, en primer lugar, que la única cosa que puede influir en nuestra conducta es lo que está representado formalmente dentro del sistema. Si existimos en un mundo de H2O o de XYZ, no afecta a nuestra conducta a menos de que afecte a nuestras estructuras internas. Lo que la gente tiene en su mente es lo que causa su conducta, no aquello a lo que estos estados mentales se refieren. Fodor, 1980, página 67. En segundo lugar, Fodor afirma que es una suerte que la psicología se limite a usar esas estructuras formales al explicar la conducta, puesto que, de lo contrario, tendríamos que descubrir conexiones legaliformes entre representaciones y objetos externos. Pero esas no son posibles a menos que podamos identificar los géneros naturales correctos que sirven como referentes de nuestras representaciones mentales. Solo poseeremos tal conocimiento una vez que todas las demás ciencias hayan completado su trabajo y hayan descubierto los verdaderos géneros naturales. Ver Field, 1978, para argumentos adicionales a favor de la teoría computacional. Uno de los rasgos atractivos de la teoría computacional es que puede explicar fácilmente peculiaridades lógicas del discurso sobre los estados mentales, tales como el fallo de sustitutividad de expresiones correferenciales. Ver capítulo 3. La teoría computacional mantiene que el sistema cognitivo puede solo realizar aquellas manipulaciones sancionadas por las reglas y representaciones que tiene. Considérese cómo podría funcionar una explicación computacional de Edipo. Al principio de la obra, Edipo Rey. Edipo aprende que Yocasta es la reina y quiere casarse con ella. Pero aunque Edipo no lo sabe, Yocasta es también su madre. En el modelo computacional, Edipo almacenaría la proposición
estoy casado con Yocasta en su cajón de creencia. El modelo posee una regla que le permite sustituir un nombre por otro cuando son correferenciales. Pero en este estadio el sistema no sabe que Yocasta y mi madre son correferenciales y no lleva a cabo la sustitución. Cuando Edipo, al avanzar la obra, aprende esta información, esta se representa formalmente en el modelo. Ahora, de un modo puramente formal, el modelo infiere la nueva oración estoy casado con mi madre. Aunque la teoría computacional puede explicar así el fallo de sustitutividad de las expresiones correferenciales en descripciones de los estados mentales de Edipo, no encara tan claramente el problema de cómo esos estados mentales pueden ser sobre algo. Las representaciones que la teoría computacional atribuye a la mente tiene, se supone, una función referencial, pero la teoría no explica cómo realizan esa función. Así, Richardson, 1981, objeta que la teoría computacional, al igual que cualquier teoría que postule objetos intencionales, simplemente pospone el problema de explicar la intencionalidad. Para explicar la intencionalidad de los estados mentales, tenemos que explicar cómo se conectan las representaciones con objetos del mundo. Si no podemos dar cuenta de esto, quedamos en una posición en la que tratamos las actividades de pensar como algo totalmente separado del mundo natural. Fodor, 1987, ha desarrollado una estrategia alternativa para atacar este problema. Explica cómo las representaciones mentales son sobre rasgos del mundo en términos de sus conexiones causales con estados externos del mundo. Un enfoque como este debe vencer, sin embargo, un serio obstáculo que mencionamos al principio. Una de las características que distinguen la intencionalidad de los estados mentales es que pueden deformar la situación real del mundo y ser sobre cosas que no existen. Un enfoque causal sobre el riesgo de conectar todo estado mental con un estado externo y hacer así imposible mal representar estados del mundo y referirse a entidades no existentes.